Bienvenidos una vez más, aguacateros y aguacateras, a un nuevo taller. Como siempre, lo primero de todo, daros las gracias tanto a los que estáis hoy aquí participando en directo como a los que lo vais a ver luego en diferido. Ya sabéis que sois todos vosotros los Patreons los que hacéis esto posible, no solo los talleres, sino todo lo que hacemos. Así que nada, vamos para allá. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ya lo sabéis todos los que os habéis unido al taller, Espijón para novatos. Y bueno, pues me quiero incluir entre el grupo de novatos porque, como siempre digo, yo no soy experto en esto. De hecho, algunos de los que estáis aquí estuvisteis en ese podcast que grabamos sobre proyectos con Espijón y tal, bueno, placas SP en general. Y bueno, la verdad es que mi experiencia se reduce a eso, a 3-4 meses, pero como siempre también lo quiero destacar, no como una debilidad, sino como una muestra de lo realmente fácil que es que en unos meses estéis haciendo vuestros propios dispositivos y que veáis que realmente es muy sencillo, ¿vale? Yo lo que os quiero transmitir hoy es un poco los básicos, por así decirlo, por eso se llama para novatos, aunque luego a medida que vayáis investigando veréis que hay muchas variantes, muchos componentes y muchas opciones, ¿vale? Todo esto sin perjuicio de que contamos con algún experto por aquí, entre ellos, perdón, entre ellos nuestro querido Óscar, miembro de la familia y experto en Espijón y mil cosas más. Así que nada, siéntete libre de añadir cualquier cosa en cualquier momento. Y nada, por hacer un breve repaso del índice por el que vamos a ir recorriendo, empezaremos con una breve explicación de qué es Espijón, que creo que muchos lo sabéis. Luego vamos a hablar de lo que es el hardware y por último de software o firmware y de algún complemento más que nos va a ayudar a empezar con nuestros dispositivos de Espijón, ¿vale? Así que nada, empiezo y como os decía, en cualquier momento me podéis interrumpir entre punto y punto o cuando surja la duda y la atacamos, ¿vale? Bueno, pues primer punto, ¿qué es Espijón? Yo creo que si estáis hoy viendo este vídeo, como poco, si no tenéis experiencia con el tema, como poco seguramente os suena, aunque sea de haberlo escuchado en foros o en la comunidad o viendo vídeos o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, por si acaso alguien no lo conoce, Espijón es un proyecto de código abierto, ¿vale? Que pertenece a la Open Home Foundation, que es la fundación en la que también está Home Assistant y otros proyectos, ¿vale? Pues digamos que forman parte de ese mismo grupo. De hecho, hace poquito, en una de las últimas actualizaciones, no recuerdo si en junio o mayo, cambiaron el logo y veis que ahora es muy similar al de Home Assistant, sigue el mismo estilo. Y bueno, ¿para qué sirve este proyecto? Pues este proyecto, de forma muy resumida, nos permite crear nuestros propios dispositivos utilizando las placas ESP, también llamados microcontroladores, y bueno, y otros componentes periféricos que les iremos añadiendo en función de lo que queramos hacer con ellos. Y bueno, ¿qué características tienen estos componentes? Uno, que nos van a funcionar en local, es decir, son do it yourself o caseros, por llamarlo de alguna manera, no pertenecen a ninguna compañía, con todo lo que eso implica en cuestión de privacidad, etcétera. Son bastante baratos, la verdad, comparado con cualquier solución comercial. Una placa, dependiendo de la placa que compremos, pues puede estar de media entre unos 3-5 euros o menos, dependiendo de las características. Y bueno, estas funcionan con un firmware o pequeña configuración que nosotros vamos a crear a través de un código, que luego lo vamos a instalar o flashear en esta placa, todo fácilmente a través de nuestro ordenador y en gran medida a través de Home Assistant. Y nada, aunque al principio, la primera vez, vamos a necesitar conectarlo por cable para flashear el código,
luego podremos administrarlos por wifi, ¿vale? Entonces podremos tenerlos repartidos por casa y podremos actualizarlos a través del wifi sin necesidad de quitarlos y llevarlos al ordenador, etc. ¿Vale? Bueno, referencias importantes. La primera, por supuesto, la página web con toda la documentación oficial de SpayHome. Yo sé que muchas veces se dice que hay que empezar leyendo y todo esto. No digo que no, pero no es la estrategia que yo os voy a contar ahora o la que yo honestamente he seguido, porque aunque la página de SpayHome es una auténtica Biblia, pues bueno, si no tienes ni idea del tema o incluso si andas cojo de inglés o lo que sea, pues de primera puede resultar un poco abrumadora, ¿vale? Pero bueno, es importante saber que esto está aquí, que aquí es donde vamos a poder encontrar en general todo lo que necesitemos en el futuro y bueno, pues eso. Luego tampoco voy a entrar en detalle en este taller en cuanto a lo que es la instalación del complemento de SpayHome, ya que tenemos una guía muy sencillita en Aguacate que la podéis consultar cuando queráis. Bueno, realmente la verdad es que se hace en 5 minutos. Es, como he dicho, es un complemento de Home Assistant, como otros que tenemos, como Zigbee, MQTT, Mosquito, Samba o cualquier otro, que se instala desde la interfaz de Home Assistant y luego ahí veremos cómo podemos interactuar con nuestros dispositivos, actualizarlos, editar el código, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es una breve introducción básica para situaros, sobre todo aquellos que lleguéis un poco más de nuevas. Y nada, ahora vamos a entrar en materia. No sé si hasta aquí alguien quiere hacer alguna pregunta. Vale, estamos empezando, así que continuamos. Bueno, yo creo que la primera pregunta, tanto que me hice yo como la que más leo en la comunidad, cuando alguien quiere empezar con SpayHome y hacer este tipo de proyectos es, ¿pero qué placa compro? ¿No? Porque es verdad que casi siempre vamos a escuchar hablar o vamos a leer sobre placas ESP32 o ESP8266, que creo que son los modelos más extendidos, aunque hay otros modelos y también dentro de estas podemos encontrar distintas variantes, pero bueno, digamos que es un poco lo que se suele hablar en general, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿en qué se diferencian unos modelos de otros? ¿Cómo sabemos cuál es el bueno para el proyecto que nosotros queremos? Bueno, pues diferencias puede haber muchas, ¿vale? Desde el precio, hay unas que son, siempre insisto que el rango de precio puede estar entre 1 euro, 5 euros, algo así, o sea, todos los componentes son bastante baratos, ¿vale? Pero bueno, unas cuestan más que otras, unas son más grandes que otras, que por ejemplo, los proyectos que yo he desarrollado hasta ahora, aunque pueda parecer algo trivial, pero para mí el tamaño ha sido algo determinante porque a lo mejor he querido crear dispositivos más pequeñitos, entonces eso requería que la placa fuera más pequeña, o por ejemplo, vemos que las SP32 suelen venir con las patillas son esto de aquí, suelen venir con las patillas soldadas. Sin embargo, las SP8266 suelen traerlo aparte para que las sueldes tú. Entonces, si no quieres, por ejemplo, para ahorrar espacio, si no quieres soldarlas, pues es un factor a tener en cuenta. Luego hay algunas que tienen más memoria RAM que otras, que dependiendo del proyecto que quieras llevar a cabo, pues puede ser requerido. Luego también el puerto de alimentación puede ser micro USB, puede ser USB-C. Y bueno, una de las cosas más determinantes, a diferencia entre unas placas y otras, son los pines disponibles, ¿vale? Los pines, como decía, son cada uno de estos puntitos, agujeritos o a través de las patillas, que lo que van a hacer es darnos acceso a cada uno de estas pequeñas partes del microcontrolador propiamente dicho, que es esta parte plateada de aquí, ¿vale? Entonces, claro, hay un montón de pines, ¿verdad? Y en cada placa puede variar la distribución de pines.
qué me refiero con esto? Con que no todos son iguales, no todos sirven para lo mismo y no puedes utilizarlos de forma indiscriminada, ¿vale? Para eso siempre es útil, cuando compras una placa, consultar lo que se llama el pinout, que no es otra cosa que una tablita de este tipo. Podemos verlo, por ejemplo, si consultamos aquí, este es uno de los proyectos en los que he utilizado una SP32, en concreto este para conectar cualquier altavoz, integrarlo en Home Assistant, ¿no? Entonces yo siempre digo que una de las primeras cosas que recomiendo cuando estéis llevando a cabo un proyecto es que consultéis el pinout. Veis que aquí tiene unos letreritos con distintos colores y códigos, y a su vez abajo siempre vais a encontrar una leyenda indicando qué es cada cosa, ¿vale? Esto sobre todo es bastante relevante cuando no estáis, si por ejemplo estáis siguiendo una guía para elaborar un proyecto y estáis utilizando una placa diferente a la que se usa en el proyecto, pues claro, vais a tener que consultar la compatibilidad, salvo que ya seáis súper expertos y sepáis para qué es cada cosa, ¿no? Pero bueno, yo a día de hoy siempre lo consulto, me parece que es súper importante, porque si lógicamente conectas un sensor a un pin que no es capaz de leerlo, pues no va a funcionar, ¿vale? Así que en respuesta a esa primera pregunta de qué placa necesito yo para llevar a cabo mi proyecto, qué es lo que tengo que comprar, pues bueno, la respuesta es que depende del proyecto. No es lo mismo que quieras hacer un multisensor, un dispositivo multisensor, donde vas a requerir un montón de pines expuestos para ir conectando cada uno de los sensores, a que quieras conectar, por ejemplo, una tira LED, ¿vale? Que a lo mejor con una SP8266, que es pequeñita y baratita, pues te sirve, ¿vale? Eso puede ser suficiente. Así que, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vale. Bueno, pues continuamos. El siguiente factor a tener en cuenta en cuanto al hardware serían los sensores o componentes que queremos utilizar, ¿vale? Y por sensores y componentes, en este caso me estoy refiriendo a esos periféricos externos que vamos a conectar a la placa, ¿vale? Antes de nada, bueno, hay algunos proyectos que se pueden hacer con la propia placa sin conectarle nada. Por ejemplo, Expressense, bueno, ambos tenéis la entrada correspondiente en Aguacate si lo queréis seguir, pero bueno, en este caso Expressense, que no utiliza SPI Home, sino un firmware alternativo. Para ello solo necesitáis la propia placa, ¿vale? Porque como tiene Bluetooth y Wi-Fi incorporado, pues eso le permite, en este caso, crear un sistema de presencia basado en Bluetooth. También podríamos utilizar Bluetooth Proxy, que eso sí que es un proyecto preformateado de SPI Home, y este nos sirve para crear una red mallada Bluetooth en nuestra casa y extender la cobertura de nuestros dispositivos Bluetooth, ¿vale? Pues dicho esto, aunque sí que hay algunos proyectos que podemos llevarlos a cabo únicamente con la placa, probablemente la mayoría de dispositivos que nosotros vamos a querer crear van a necesitar captar información extra del entorno o emitirla, ¿vale? Por ejemplo, un sensor de temperatura o un botón que conectemos a esta placa, pues estarían captando eso, la temperatura, la humedad o una pulsación que nosotros queramos hacer sobre nuestro dispositivo, para que esa información sea leída a través del complemento de SPI Home y en nuestro caso nos la lleve a Home Assistant. Y a partir de ahí, pues que creemos nuestras automatizaciones, nuestras tarjetas o lo que queramos, ¿vale? Digo que también puede emitir porque me refiero a componentes como un altavoz que puede emitir sonido, como una tira LED que puede emitir una luz, ¿vale? Entonces, al final, la elección de estos componentes es lo que te permite crear tu dispositivo personalizado, que siempre vamos a encontrar proyectos ya predefinidos donde a lo mejor te dicen, oye, pues esto es para conectar una tira LED, pero aquí lo interesante es que tú puedas imaginar, oye, pues quiero hacer un sensor de temperatura que también lea la humedad, pero además quiero incorporarle un sensor de luminosidad para que me diga si la habitación está con luz o está a oscuras,
y aparte, pues oye, le voy a poner una tira LED para que cuando esté a oscuras se ilumine, cuando no. ¿Vale? Esto es, yo creo que lo divertido de este hijo, ¿vale? Entonces, vale, ya sabemos, tenemos la placa, tenemos los sensores que hayamos elegido, cómo conectamos la placa a los componentes a nuestra placa. Vale, pues aquí tenemos dos opciones, ¿vale? La primera es, bueno, vamos, si vemos por aquí, os voy a ir contando, siguiendo un poco las imágenes que tengo en esta guía, para aprender a soldar modo básico. Como decía, veis, esto por ejemplo sería una SP8266 que no viene con las patillas soldadas. Si tú quisieras añadirlas, tendrías que incorporarlas ahí. Entonces, bueno, la primera opción que tenemos para conectar nuestros componentes a nuestra placa serían estos cables que se llaman cables Jumper o cables Dupont, ¿vale? Son muy baratitos, no sé si cuestan en AliExpress 1 euro, 2 euros, algo así, una bolsa que trae bastantes. Y bueno, también habría que considerar si queréis que sean hembra en este caso, que es para introducirlo en el pin. Normalmente los que vamos a utilizar son hembra-hembra. Y también si utilizáis una breadboard o placa de prototipos, sí que vais a utilizar ahí los que son macho, que incorporan este pin. ¿Y para qué recomiendo yo estos cables o la utilización de estos cables? Y esto, lección aprendida de compañeros que más saben, ya nos lo decían en el podcast que hicimos sobre proyectos de SP. Pues viene muy bien para crear nuestro prototipo si queremos probar que el esquema de conexión que estamos planteando es correcto, ¿vale? Por lo general, cuando vemos un proyecto ya elaborado en Internet, pues nos fiamos de que hay una persona que lo ha montado, que el esquema de conexión que está compartiendo funciona y, entre comillas, vamos a tiro hecho. Pero cuando ya damos otro paso más y estamos un poco inventando nuestras propias historias, no viene mal confirmar que lo que estamos haciendo funciona y es correcto y los sensores van al pin que tienen que ir antes de llevar a cabo soldado, ¿no? ¿Y por qué digo el tema de soldar? Porque al final, con soldar me refiero que estos cables ya no estarían utilizando este conector y estarían introduciéndose en ese pin, sino que directamente lo estaríamos soldando a estos puntitos, a estos pines, a estos GPIOs de la placa. Y diréis, ¿y para qué? ¿Para qué quiero yo hacer eso? Si a lo mejor a mí no me gusta soldar o me da pereza, no quiero aprender, me parece peligroso o lo que sea, ¿no? Pues bueno, dependiendo del tamaño de nuestros dispositivos, puede ser una ventaja ya simplemente por tamaño, ¿vale? Esto, por ejemplo, es el interior del reactor ARK que hemos hecho, que algunos tenéis ya de Ironman, que al final esto es un dispositivo, la idea era que fuera pequeñito y compacto. Entonces, si tuviera que meter estos cables con estas patillas, pues tendría que ser mucho más grande. Y en este caso no era lo deseado, ¿vale? Entonces, primero por un motivo de tamaño que puede ser interesante querer ahorrar espacio. Y segundo, porque te da conexiones más estables. Es decir, estos cables, aunque te sirven para hacer un testeo, pues y si están quietos no tiene por qué pasar nada, pero en un momento dado sí que puede salirse el cable y entonces tendrías que abrir el dispositivo, volver a colocarlo, etcétera, o ya simplemente podrían medio salirse o estar un poco a medias y no darte una conexión tan estable, ¿vale? Al final, tener en cuenta que en estos dispositivos, aunque sean caseros, lógicamente vamos a querer que sean lo más precisos posibles, ¿vale? Entonces, bueno, pues en definitiva, la primera opción sería hacerlo con esos cables, si los tenéis a mano, para comprobar que el esquema funciona, si es que estáis inventando, entre comillas, y luego yo lo que recomiendo es soldarlo, porque bueno, tiene mejores conexiones y tiene otras ventajas. Dicho lo cual, como os decía, siempre que podáis seguir
un esquema de conexiones os va a resultar mucho más fácil cualquier proyecto, ¿vale? Porque hay veces que no hace falta inventar la rueda y hay alguien que lo que queremos hacer ya lo ha hecho alguien, entonces es tan fácil como seguir su esquema de conexión. Un esquema de conexión no es más que alguien que te está diciendo, por ejemplo, si tenemos esta placa y tenemos este componente que es un micro, veis que tanto la placa, que vienen identificados aquí los pines, pues 3V3, RST, 4, 5, ¿vale? Esta sería la denominación de los pines, ¿vale? Y también en los componentes siempre vamos a encontrar al lado de cada pin una pequeña leyenda, ¿vale? Pues, ¿qué es el esquema de conexión? Ni más ni menos que haya alguien que te esté diciendo el pin SCK, que en este caso es el verde, pues irá conectado al pin 2, ¿vale? Entonces aquí tendréis que buscar dónde está aquí. Pues ya sabréis que tenéis que ir haciendo así las conexiones y finalmente tendréis todos los componentes unidos como corresponde, ¿vale? Bueno, precauciones. Más allá de las que comento en la entrada sobre cómo aprender a soldar en cuanto a seguridad, bueno, al final es un soldador, aunque es algo sencillo y os invito que si todavía no estáis en ello, lo probéis porque es muy fácil y os va a abrir muchas puertas para hacer proyectos muy chulos. Pero bueno, lo dicho, siempre hay que tener precauciones. Es un aparato que se calienta mucho, que os podéis quemar, por no decir que en algún momento os vais a quemar, o ya me ha pasado alguna vez. Así que nada, hay que tener precaución, donde dejamos el soldador, que no haya niños alrededor, que tengamos un ratito tranquilo, etcétera. Y luego, bueno, pues lógicamente tenemos que hacer bien las conexiones con estaño tanto en la placa como en el pin, para que estén bien conectados y llegue la información. Si alguna vez hacéis algo así y no os funciona, yo creo que es de las primeras cosas a revisar, si no está llegando la información, esté bien soldado. Y poco más, bueno, que tengáis cuidado con los componentes porque hay algunos son todos relativamente delicados, entonces no podéis estar aplicando soldador aquí un poco a casco porro porque es fácil cargárselo sin habilitarlo. También esto está por aquí, Juanjo, alguna vez lo comentamos. Hay veces que yo cuando compro algún componente barato, como puede ser este micro, que vale, no sé si 90 céntimos o algo así en AliExpress, pues yo muchas veces, cuando son componentes baratos, ya suelo comprar 2 o 3, tanto previendo que me los pueda cargar en el proceso de montaje como para futuros proyectos, ¿vale? Así que bueno, esta sería un poco la parte del hardware. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario antes de que pasemos al tema de instalación. Vale, pues seguimos. Darme señales de vida a alguien que me siento muy solo. Estamos por ahí a ver si hacemos acabo ese puñetero muñeco y me entiende una vez. Vale, perfecto. Bueno, pues mira, como dice Juanjo, que es uno de los primeros usuarios de este pues bueno, aquí ya empezamos un poco con la parte de la instalación de firmware, software, código, fichero, como queramos llamar, ¿vale? Vale. Digamos que ya hemos pasado por estos puntos que hemos visto anteriormente, ya tenemos nuestra placa, hemos consultado o creado nuestro propio esquema de conexión, tenemos nuestros sensores, LED o lo que sea conectado y soldado correctamente. ¿Qué necesitamos ahora? Vale, pues ahora lo que necesitamos es decirle a nuestra placa qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que gestionar esos componentes, esos sensores y la información que le proporcionan estos sensores, ¿vale? Luego, además, por supuesto, vamos a querer que esa información nos la lleve a Home Assistant, ¿vale? Esto es lo que se denomina, esta instalación es lo que se denomina flashear la placa, ¿vale? O flashear el film. Entonces, aquí, bueno, aunque lo tengo aquí explicado, esto prefiero contároslo ya un poco en directo.
Entonces, si estamos en Home Assistant, tendríamos que ir a nuestro complemento de Speak Home, ¿vale? Una vez que lo instalemos, nos va a aparecer siempre a la izquierda como una opción más, y cuando pinchemos en él, lo que vamos a visualizar es este panel, ¿vale? Donde tendremos acceso, visualizaremos todos los componentes que hemos creado o todos los dispositivos que hemos creado para Speak Home, ¿vale? Entonces, como veis, yo tengo aquí algunos que ahora mismo aparecen todos como offline, pero lo que quiero mostraros es cómo añadiríamos un nuevo dispositivo. Bueno, lo primero que os quiero decir es que habría dos opciones, ¿vale? O podemos plasear la placa primero con el software básico, por así decirlo, o con el software de Speak Home, y luego ir alimentando, porque recuerdo, perdonad, que la primera vez que la conectemos vamos a necesitar conectar la placa a nuestro ordenador, o al menos hay otros métodos de instalación, pero yo lo voy a hacer a través del ordenador, que por cierto no es el mismo ordenador donde tengo Home Assistant, yo lo tengo en una Raspberry. Entonces, la primera vez vamos a necesitar un cable USB de datos, esto es importante, ¿vale? Siempre por casa tenemos cables USB y muchos son de carga porque son los típicos cables que vienen con algunos dispositivos baratos que compramos o simplemente no tienen esa utilidad. Pero para esto vamos a necesitar un cable USB de datos. Si tenéis conserváis el que venía con vuestro teléfono móvil o alguno de algún Google Chromecast o algo así que sea un poco más de calidad, pues probablemente sea un cable de datos, y si no, pues os tocará ir probando hasta que encontréis uno. A las malas, pues como siempre, AliExpress, buscáis USB-C o micro USB datos y por un par de euros o así encontráis algo, ¿vale? Entonces, dicho esto, como os decía, mira, hace un buen apunte Miguel Ángel. Yo también tengo los voy etiquetando. Bueno, en concreto tengo aquí uno que voy a usar ahora para flashear una placa, y efectivamente yo tengo aquí como un post-it una etiqueta que pone cable USB de datos, y lo tengo aquí en el escritorio reservado para este tipo de proyectos, que no es mala idea también. Entonces, como os decía, cada dispositivo va a tener una configuración básica que contiene el nombre del dispositivo, el tipo de placa que está utilizando, el framework o marco de software que utiliza, que en esto de momento no voy a entrar porque es algo un pelín más avanzado que no creo que os aplique de momento. Bueno, los datos para conectarse a nuestra red Wi-Fi, etcétera. Digamos que son unos datos básicos que necesita la placa ASP para funcionar. Y luego va a haber otra serie de datos ampliados, que eso sí que van a tener que ver con el funcionamiento de los sensores, la información, etcétera, y ya va a ser particular de cada uno de nuestros dispositivos. De hecho, mira, os lo voy a enseñar en directo para que veáis cómo se haría. Como veis aquí, hay un botón que dice New Device, nuevo dispositivo. Entonces aquí nos está diciendo lo que vamos a hacer, que básicamente es añadir un nuevo dispositivo. Tendríamos que darle un nombre, por ejemplo, prueba, y le damos a Next. Lo siguiente sería seleccionar nuestro tipo de placa. Por lo general va a ser una SP32, una 8266, o yo, por ejemplo, también estoy utilizando para algunos proyectos la S3, que es otra versión un poco más potente, ¿vale? Pero vamos a seleccionar la SP32, que es como de las más básicas. Si os fijáis, aquí en la parte posterior ya se ha creado un bloque con un dispositivo importante, como os decía. Yo de momento la placa no está ni siquiera conectada al ordenador, ¿vale? Esto es un bloque de configuración. Bueno, aquí me está dando una clave de encriptación que de momento no vamos a necesitar, así que debería escribir, ¿vale? Si yo ahora en este bloque de configuración le doy a Edit, lo primero que voy a ver es esa primera parte de configuración que os decía que es inherente a la propia placa, ¿vale? Veis aquí, como os decía, el nombre del dispositivo, el marco que está utilizando, bueno, una serie de claves para que se conecte con Home Assistant, para que se actualice, para que podamos luego actualizarla a través del Wi-Fi, la conexión con el Wi-Fi, etc.
Y a partir de aquí, donde dice en la última línea Captive Portal, es donde vamos a incluir nuestros códigos de configuración. Entonces, como os decía, cuando nosotros terminemos o queramos instalar, flashear la placa, vamos a generar un fichero que será el que utilicemos para instalar esta configuración. Entonces, podríamos hacer dos cosas. Una, o coger este código, entre comillas, vacío, que no está vacío porque tiene esta información básica, guardarlo y flashearlo en nuestra placa para después ir añadiendo la configuración, que es algo que realmente yo a día de hoy no hago, pero lo que quiero que entendáis es que luego podéis ir editando una y otra vez el código para ir modificando vuestro dispositivo a través del Wi-Fi, o, como hemos hecho, podríamos darle a skip, saltar la instalación, ir directamente al código para introducir el código que nosotros queramos que gestione nuestro dispositivo. Esto, por lo general, va a ser lo más práctico si estáis siguiendo alguna entrada o algún proyecto donde ya tenga el código preformateado, ¿vale? Por ejemplo, si volvemos aquí, bueno, por un lado tenemos la documentación oficial de SPI Home, donde, como os decía, cuando estéis un poco a ciegas, pues aquí vais a poder encontrar código, la configuración correspondiente a cada uno de los componentes. Aquí, cuando dice componente, ya no se refiere a un componente físico, sino al componente de firmware que gestiona ese sensor o ese dispositivo, ¿vale? Por ejemplo, para dispositivos luminosos, veis que tenemos muchos componentes y no funcionan todos igual, ¿vale? Este, por ejemplo, es uno que ya he utilizado para controlar tiras LED direccionables, las que se llaman tiras LED inteligentes. Pues vemos que aquí, bueno, aparte de que nos da información donde nos dice el framework que utiliza y otra serie de cosas, pues ya nos está dando un código, ¿vale? Este código sería un ejemplo de lo que podríamos copiar aquí. Dentro de este código, lo primero que crea va a crear un dispositivo luminoso, tipo luz. Luego lo primero que se indica es la plataforma que está utilizando esto. En este caso, como os decía, estamos utilizando el componente FastLED, ¿vale? Y a partir de aquí, pues cada uno de los componentes tiene unos parámetros definidos y en este caso, por ejemplo, tendríamos que indicar el tipo de tira LED que estamos utilizando. Este es un atributo que vamos a encontrar de una forma u otra prácticamente siempre, porque lo que nos está indicando es que indiquemos el pin al que hemos conectado nuestro sensor, ¿vale? En este caso, por ejemplo, una tira LED direccionable tiene 3 conexiones, una que es la tierra o ground, otra que es el voltaje, la alimentación, y luego estaría el pin de datos, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, lo hubiera conectado, me lo invento, al GPIO 4, pues aquí tendría que poner GPIO 4, ¿vale? Luego, en este caso, pues también tendría que indicar el número de LEDs y el orden de las luces, ¿vale? Bueno, además, un nombre para nuestro dispositivo, para el sensor o entidad tipo Light, que podría ser, por ejemplo, ¿vale? Este sería un pequeño ejemplo y, como os decía, cuando estéis siguiendo otro tipo de proyectos, por lo general, el tema de los componentes yo lo veo más enfocado a cuando estáis creando vuestros propios proyectos, pero al final cualquier proyecto un poquito más complejo, pues también va a tener un código más complejo. Aquí veis, por ejemplo, la configuración del R2D2, que es bastante más extensa, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo dicho, siempre que estéis utilizando un proyecto, aseguraros además de que cuando estáis creando el código de configuración, pues estáis siguiendo las instrucciones, estáis modificando todo lo que tenéis que modificar. Que ya os ha pasado a más de uno que copiáis y pegáis esto de aquí y lógicamente hay que cambiar cosas, ¿vale? Sobre todo empezando por estos numeritos que veis aquí, que entre otras cosas sirven para que se conecten con vuestra red Wi-Fi, con vuestra instancia de Home Assistant. Entonces, si esas cosas no las modificáis, no va a haber manera de que luego más tarde
la podáis flashear en la placa y la placa, digamos, esté vinculada, ¿vale? Entonces vamos a coger este ejemplo donde ya tendríamos un código de configuración con una hipotética tira LED vinculada. Entonces guardaríamos esta configuración y pulsaríamos en Install. Aquí veis que me da varias opciones, ¿vale? Wireless, que es para hacerlo sin enchufar la placa al ordenador ni en otro sitio, ¿vale? Esta es la que después vamos a querer utilizar para hacerlo a través del Wi-Fi. En todo caso, imaginaros, por ejemplo, que en vuestra casa no hay buena cobertura o que por lo que sea, oye, en algún momento queréis hacer una actualización y no funciona la conexión por Wi-Fi, no lo lee como conectado. Siempre vais a tener la opción de hacerlo de la forma que lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Lo único que está, lógicamente, siempre que todo funcione bien, pues es más cómoda, ¿vale? Porque te permite tener tu sensor de temperatura en el salón, tú estás en tu oficina, en tu despacho, en tu habitación, y desde ahí lo estás actualizando, ¿vale? Pero vamos a optar por esta forma que yo la considero la más universal, ¿vale? Que es Manual Download. Entonces, cuando nosotros pulsamos aquí en hacer Manual Download, lo que está haciendo es empezar, veréis que se abre como una consola y empiezan a salir aquí una serie de, bueno, pues típica pantalla de ordenador, que los que no somos informáticos, puede que no estemos muy acostumbrados, pero bueno, y por cierto con colorines que a veces os pueden asustar y tal, pero siempre que esto no se pare o no veáis algo en rojo y todo funcione bien, no os preocupéis por eso, ¿vale? Porque lo que está haciendo ahora mismo en complemento de Speed Home es compilar el código, ¿vale? Compilar el código no es más que descargar los componentes que le hemos indicado que necesita para funcionar, hacer una relación de todas las instrucciones que le hemos indicado y con todo ello va a construir un pequeño ficherito con formato .bin que nos va a exportar, ¿vale? Ese ficherito va a ser el que más tarde, ahora a continuación vais a ver, vamos a poder cargarlo como un fichero de instalación, por así decirlo, como si fuera un .exe o algo así, va a ser lo que vamos a utilizar para flashear nuestra placa. Entonces, vamos a darle unos segunditos a que acabe, ¿vale? Por cierto, mientras más complejo sea el código o más líneas tenga, más va a tardar, ¿vale? De hecho, por ejemplo, el código de R2D2, si alguno ya lo habéis utilizado, tarda un buen rato, puede tardar fácil 10-15 minutos. Entonces vamos a ver si este termina, porque sí que me gustaría que vierais una cosilla. ¿Me dejas hacer una puntualización, Tito? Vale. Lo que ha dicho Tito de cuanto más cosas le metáis, más va a tardar en compilar. También daros cuenta de lo que es. O sea, no que le puede meter, tiene muchos pines y le puede meter muchas cosas, pero también hay que fijarse ahora cuando compile y suba. Os tenéis que fijar en 2 parámetros para que no esté saturado y que al final, si tenéis un sensor de temperatura, un sensor de humedad, un sensor de presencia y cada 6 segundos está lanzando, pues al final todo eso puede, si le estás pidiendo muchas cosas, puede llegar a ralentizar o a que se quede, a que se cuelgue. ¿Vale? O sea que también hay que ser un poco consciente de lo que es, que aunque se le pueden hacer muchas cosas, pero también tiene una capacidad un poquito. Ahora cuando suba, os fijaréis y hay unos parámetros en los que os tenéis que fijar más o menos para que no pasaros y que eso sí ir haciendo pruebas, pero evidentemente cuanto más recojas el servidor web te consume bastante. Hay varias cosas que consumen y que eso tenéis que tenerlo en cuenta. Solo eso. Efectivamente, gracias por la apreciación, Óscar. Y de hecho esto creo que coincidiría un poco con lo que comentábamos al principio, que puede ser también uno de los factores que determinen qué placa queremos nosotros comprar, porque lógicamente
también hay unas que tienen más RAM o más potencia que otras y nos van a permitir gestionar con solvencia más sensores a la vez o otros componentes que requieren más memoria, ¿vale? Pero bueno, como acabáis de ver, ya ha terminado de compilar el código, os ha dicho success, éxito, y nos da dos opciones, ¿vale? Aquí vamos a elegir la de factory format o antes llamada moderna, modern, ¿vale? Y lo que quería que vierais, que esto también es muy típico cuando se empieza, es que parece que se ha descargado, pero siempre, al menos con Google Chrome, aparece aquí el tema de se ha bloqueado una descarga no segura y te puedes tirar buscando el fichero y no encontrarlo, ¿vale? Hay que darle para que efectivamente se nos descargue. Entonces, lo siguiente que haríamos sería ir a esta web de Spihome, que por cierto, una vez que la utilicéis un par de veces, os quedará grabado el enlace y muy sencillo, ¿vale? web.spihome.io. Aquí vamos a poder flashear, como hemos dicho, instalar esos ficheros muy fácilmente. Ya veis que la interfaz es muy sencilla. En este momento lo que tenemos que hacer es, mediante el cable USB que tengamos conectado a nuestro ordenador, conectarlo por el otro lado a nuestra placa SD. Una vez que hayamos hecho esto, tendremos que pulsar en Connect. Y veis aquí, esto que nos sale es nuestra placa SP, ¿vale? Imaginaros que os salen aquí varias cosas porque tengáis, no sé, pendrive, otros periféricos que os está reconociendo y no sabéis cuál es la placa SP, ¿vale? Pues hay un truquito muy sencillo que simplemente te quitas el cable y desaparece. Introduces y vuelve a aparecer. Esta es una forma muy fácil de identificar cuál es el componente al que nos queremos dirigir. Una vez hecho eso, seleccionamos y le damos a conectar. ¿Vale? Aquí, como ya tenemos nuestro fichero de instalación, es ese .bin que hemos generado, entonces le daríamos a install y aquí simplemente tendríamos que darle a seleccionar archivo y buscaríamos ese documento, ese fichero .bin que acabamos de generar y descargar. Unos segundos y enseguida veremos que ya lo carga, ¿vale? Y ahora simplemente tendríamos que darle a install. Veis que ahora lo que va a hacer es, primero dice conectando, luego va a eliminar lo que tuviera previamente esa placa, porque por cierto, aunque no lo hemos comentado, una de las grandes ventajas que tienen estas placas es que las puedes usar hoy para alimentar una tira LED, pero mañana ya no la quieres o prefieres utilizarla para hacer un sensor de temperatura, pues es tan fácil como quitar los componentes y volver a conectar pues, los que te interesen en ese momento, etc. Veis que ahora empieza el proceso de instalación. Esto sí que suele tardar muy poquito, ¿vale? Aunque nos dice que dejemos la página abierta para que no se ralentice el proceso. Pero también quiero comentaros otra cosilla, y es que hay veces, sobre todo cuando es una placa nueva, que la acabáis de comprar, no arranca el proceso de instalación, ¿vale? Es muy habitual que cuando compráis una nueva placa, en el momento en el que salía aquí el pop-up para seleccionar el puerto USB o la placa USB que tenemos conectada, tengáis que presionar a la vez que hacéis eso, un pequeño botón que viene en la placa pone boot, ¿vale? Normalmente vais a encontrar dos botones en las placas, uno que pone reset y otro que pone boot. Entonces, si veis que vais a realizar esa primera instalación y no arranca el proceso, pues, de hecho saldrá un mensajito aquí diciendo que tenéis que darle al botoncito a la vez que seleccionáis aquí el dispositivo, ¿vale? De hecho, para deciros en qué momento es, voy a desconectarlo, voy a volver a conectarla. Tendríais que ir aquí y en el momento que estáis pulsando esto, antes de darle a conectar, dejáis presionado ese botoncito y volvéis a hacer este proceso teniéndolo conectado y seleccionáis el fichero, le dais a instalar y ya una vez que veáis el proceso de carga ya podríais soltarlo y dejarle que se instale, ¿vale? Ese sería el proceso para flashear la placa. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, ahora hacer una preguntita, Tito. Dale, Javi, sí. Mira, a mí me ha pasado a veces
que tengo todo preparado, los sensores y todo, con la placa nueva, con todo conectado, y lo intento cargar y la primera instalación me da fallo. Desconecto las cosas con la placa solo y entonces sí lo puedo instalar. ¿Eso pasa a veces o solo me pasa a mí? ¿Quieres decir que te funciona si está la placa aislada, pero no te funciona si tiene los componentes? Exactamente. Yo digamos que tengo una caja con 4 sensores, movimiento, temperatura y tal. Lo tengo todo montado, intento meterle el programa de primeras y no me deja. Entonces le quito los componentes, vuelvo y entonces sí que la coge. ¿Sabes? No sé si... y luego te funciona todo correctamente. Sí, una vez le he metido el primer programa, que ya después lo puedo hacer por OTA o por wifi o tal, luego ya funciona de puta madre. Pero la primera instalación del primer programa, sin componentes, porque muchas veces me falla si tiene algún componente. Ya, pues mira, a mí eso me pasó una vez, que fue con el tema de los altavoces, y era porque me había cargado el componente, y la verdad es que no lo sé si generaba algún tipo de cortocircuito o algo así, y no me permitía arrancar la instalación, porque efectivamente, como decías tú, le quitaba era un DAC, un componente que se llama DAC para conectar altavoces, y al quitarlo sí que me cargaba el firmware, se instalaba perfectamente, la podía vincular con Home Assistant, pero luego, una vez que le volví a meter el DAC, aunque la placa estaba flasheada, no funcionaba como tenía que funcionar, ¿vale? Entonces, en mi caso... Sí, habla. En mi caso era porque de alguna manera estaba corrupto. En tu caso, pues la verdad es que no lo sé. No sé si es un tema de alimentación, no sé si algo que no estuviera, no sé, declarado, o si algún compi... Yo creo que es por falta de alimentación, a lo mejor, ¿sabes? No lo sé. Supongo que también dependerá de los componentes, porque... Pues no sé, entiendo que hay algunos componentes que requieren muy poco y no le afectan, o incluso en el momento de flasheo están apagados, pero quizás hay otro que le chupa mucha alimentación y no es conveniente. Perdona, Tito. Sí. Mira, a mí me ha pasado a veces que es que no me cogía el programa porque se está utilizando las patillas que se utilizan también para el reboot. Entonces, claro, tienes que desoldar esas patillas, normalmente son el ETX y el REGI, creo que son. Y una vez que tú liberas estas patillas, ya te deja meter el programa. Mira. Podría ser eso a lo mejor. Pues bueno es saberlo. De todas maneras, mira, yo al final, como conclusión, porque como os decía que yo llevo con esto 3 meses, no pretendo ir de experto ni mucho menos, yo la conclusión que saco o el método que sigo es: primero, cuando sigues un proyecto, pues en mi caso, por ejemplo, de aguacate, pero ahora veremos que hay otros sitios donde encontrar proyectos muy chulos. Yo creo que por lo general, cuando sigues un proyecto, si hay alguna incompatibilidad de este tipo, entiendo que lo normal es que te avisen, ¿no? Yo siempre voy escribiendo las instrucciones, oye, pues soldar este puente o hacer esta conexión de tal manera, porque de lo contrario no va a funcionar. Entonces, se me haría extraño que siguiendo un proyecto tuviéramos una cosa rara de estas. Pero bueno, dicho esto, pues es una buena forma de testearlo. Lo primero, pues si no te está cargando y ya la placa sabes que funciona y tal, pues hazlo con la placa aislada. Esto es lo que decíamos antes en cuanto al soldado, pues que a lo mejor si no está claro que esto vaya a funcionar, va bien primero hacerlo con cables jumper, cables DuPont o una placa, una breadboard, una placa de prototipos, porque eso nos permite muy fácilmente quitar y poner los componentes y probarlo. Y que ya has verificado que todo funciona, pues entonces ya puedes pasar a soldarlo. Porque al final, a mí me ha pasado también, ¿no? Que al final sueldas algo y luego, por lo que sea, lo tienes que quitar y ya es un poco más rollo que si lo hubiéramos hecho mediante este tipo de cables, pues lo vemos muy fácil. Pero, yo lo que opto bueno, no. Siempre cuando ya antes de empezar nada, cojo, la conecto, le meto el programa básico y luego ya quiero montar, ya puedo montar, o si quiero meter el programa, meto el programa y así me aseguro de que ya no tengo que volver a desmontar todo.
Y así me funciona. Pues es una buena opción. Al final, también un poco el porqué de hacer este taller, porque ya os digo, no es que yo pueda aquí descubrir el mundo, sino que sobre todo el principal motivo es entender cómo funciona. Entonces, al final, es entender que a través del complemento de Espijón estamos generando un ficherito de configuración y que por otro lado tenemos la placa. Y que, pues, como tú dices, esa es una buena opción o una buena, mejor dicho, es una buena solución a un posible problema. Pues tú ya has cogido como hábito que lo primero que haces es meterle el básico y una vez que ya sabes que la tienes vinculada, que la tienes integrada en Home Assistant, etcétera, ya la empiezas a alimentar, ya haces la conexión de sensores, pues me parece un buen hábito. Habrá otro que diga, oye, pues yo prefiero ir a tiro hecho y lo hago para adelante. Bueno, no está mal tampoco, pero yo creo que, sobre todo cuando estás empezando, que también lo veremos ahora, pues como que yo siempre digo que si vas acotando los problemas es más fácil encontrar las soluciones. Entonces, claro, si tú ya has soldado no sé cuántos componentes, estás estrenando una placa, instalando un código de un proyecto que no es tuyo y que es la primera vez que utilizas, y luego algo no funciona, pues hay tantas variables para saber por qué eso no te está funcionando, que ahí es cuando nos solemos volver locos y nos puede llegar la frustración. Pero efectivamente, si como dice Javi, pues oye, primero cojo la placa, le pongo lo básico y la vinculo. Vale. Oye, si algo no funciona, pues ya sé que tiene que ser porque la placa es nueva, le tengo que dar el botoncito o por lo que sea, ¿vale? Pero ya ahí los problemas posibles son muy poquitos. ¿Que lo tenemos? Venga, pues ya pasamos a conectar los componentes. ¿Que funcionan los componentes? Venga, pues ya que metemos el código que nos han dado y luego ya si quiero lo voy editando, etcétera. Pero bueno, coincido con Javi que es una buena práctica, sobre todo para empezar, eso de irlo haciendo poquito a poquito y así vamos acotando, ¿vale? Antes de pasar al siguiente punto, os quiero enseñar una cosilla más, que es en Home Assistant, si os fijáis, una vez que ya he instalado el firmware en la placa, este bloque ya me aparece online, ¿vale? Ya no es un mero código de configuración, sino que ya está vinculado a un dispositivo. Y si le damos aquí a Logs y pulsamos en la opción Wireless, nos va a abrir la consola y nos va a dar una serie de información, como por ejemplo la IP del dispositivo, ¿vale? La señal de la Wi-Fi y, bueno, otros datos que luego la consola, a medida que vayamos utilizando el dispositivo, pues aquí va a ir saliendo información, ¿vale? Y una buena forma de saber qué está haciendo el dispositivo, si hay algo que funciona, si hay algo que no, es consultar la consola, ¿vale? Pero lo que quiero que sepáis es que si cogéis, una vez que ya tenéis esto, por lo general, cuando vayáis a dispositivos y servicios y vayáis a integraciones, por lo general ya va a salir predescubierto o descubierto este dispositivo y lo único que tenéis que hacer es darle al botón de configurar y añadir, ¿vale? Pero por si por algún motivo no se hubiera descubierto automáticamente, también podríais añadir la integración, buscar Espijón y darle aquí y pegar la IP que le ha generado a vuestro dispositivo, ¿vale? De esta forma le daríais enviar, haría lo mismo que si le hubiéramos dado a configurar y le podríais asignar una instancia, ¿vale? A partir de aquí, pues ya tendríamos esto como un nuevo dispositivo. Veis que en este caso me ha creado la tira LED, que no va a encender nada porque es una tira ficticia, no tengo nada conectado a la placa. Pero si dais aquí, pues ya podría actuar como una tira LED de la que tengáis, con las que tenéis integrada de cualquier otra forma, ¿vale? Hay otro pequeño detalle. Bueno, aquí por supuesto los sensores de información, los controles que os va a ofrecer van a cambiar, obviamente, en función del dispositivo que hayáis creado y los componentes que tengáis conectados. Pero hay aquí un pequeñito detalle que os quiero enseñar, que si se os pasa por alto en algún proyecto, es de esas cosas que os puede volver loco, ¿vale? Hay dispositivos que nosotros vamos a querer que interactúen con Home Assistant, ¿vale? Por ejemplo, en estos días hemos
hemos publicado en Aguacatec el dispositivo que yo llamo Habit o que imita el Rabbit R1 y, por ejemplo, puede servir para encender y apagar dispositivos, ¿no? Entonces, digamos que lo que hace desde el código de Speed Home es ejecutar un servicio de Home Assistant, ¿vale? Si nosotros no venimos aquí y le damos a configurar y marcamos esta casillita que dice permite que el dispositivo realice acciones de Home Assistant, bueno, acciones, ya sabéis que ahora los servicios se llaman acciones, entonces yo tengo que marcarlo aquí y darle a enviar. De lo contrario, yo puedo estar diciéndole a mi altavoz que encienda la bombilla, o puedo estar pulsando la pantallita de mi dispositivo para que ponga el aspirador, pero si yo no he activado esto, como yo no le he dado permiso para interactuar con Home Assistant, no se va a ejecutar, ¿vale? Esta es de esos detalles tontos. Acabas de darme la solución. Me cago en la madre. ¿Te acuerdas que no me funcionó lo de Layar? Te lo juro. ¿Lo estás oyendo? Sí, sí. ¿Lo estás oyendo? Pues eso era. Eso. Mira, pues oye. Porque, pues te lo juro, estaba aquello de. Y ahora justamente hablando, estaba oyéndote y digo, hostia, me cago en la madre. Que ya verás cómo. Y efectivamente, te vas al icono del progreso, te vas al asistente de voz y le pones exponer a Asís. Y a partir de ahí me hace caso. O sea que. Pues mira, ya solo por esto ya ha merecido solo la por pena. eso ya vale la pena. Ya ha merecido Venga, la pena. gracias. Pues, venga, hasta ahora. para que veáis, bueno, lo que está comentando Juanjo es que un día estuvimos viendo cómo configurar su R2D2 y, oye, no había manera. Y ahora ya la habéis escuchado ahí de fondo, que oye, me alegro mucho y ya está funcionando. Y como os decía, es uno de esos pequeños detalles tontos que es muy fácil que se te pasen. De hecho, a mí a veces, con esto de que quitas una placa, la vuelves a poner, que es otro dispositivo, a veces se me olvida. Entonces, oye, es otra de esas cosillas a tener en cuenta. Y bueno, entonces, esto... digamos ¿sí? que eso lo podríamos hacer ya por defecto en todas las placas. Así ya Sí, lo que pasa que... Sí, lo podrías hacer por defecto en todas las placas, pero es verdad que muchos dispositivos, yo diría que la mayoría, no interactúan con los servicios o acciones de Home Assistant. Por ejemplo, una tira LED, Speed Home te lo expone como un dispositivo, pero no realiza llamadas en sí a Home Assistant. Pero bueno, tampoco pasaría nada. Es decir, que si lo activas, no te va a sobrar. Si tú quieres construir buenos hábitos, Javi, si te acostumbras a hacerlo, pues oye, así sabes que nunca se te va a olvidar y sí, hasta donde yo sé. Pienso olvidarme de las cosas. Entonces, más vale tomarlo como hábito, ¿sabes? Pues mira, hasta donde yo sé, no supone un problema en ningún caso. Así que nada, visto la parte de hardware, visto la parte de programación, vamos a pasar a otros dos pequeños detallitos que también es de las primeras preguntas que nos hacemos cuando estamos empezando con un Speed Home, y una es muy evidente, pero hay veces que hasta que no has hecho todo el tinglado no te lo planteas, y es una, ¿cómo se alimentan estos dispositivos? Bueno, pues básicamente la opción por defecto, por así decirlo, o más cómoda, más corriente y además, sobre todo, más estable de hacerlo es a través de un cable USB. Aquí ya no necesitaríamos un USB de datos, podríamos utilizar un cable USB de carga normal y corriente y bien podríamos utilizar, bueno, dependiendo lógicamente de la exigencia de cuántos sensores hayamos conectado, etcétera, o si, por ejemplo, estamos utilizando una tira LED de muchos metros, pues ya podemos tener que requerir una fuente de alimentación. Pero bueno, en general, para este tipo de pequeños sensores podría ser suficiente con un cargador de estos de teléfono, que son de 5 voltios. Y para pequeños, pues por ejemplo, para un router, para este proyecto que hablamos de un proxy Bluetooth o Expressense o algo de esto, pues incluso podríamos utilizar algún puerto libre que tengamos en el router o, qué sé yo, en algún otro dispositivo que tengamos con algún puerto USB libre, ¿vale? En general, si son dispositivos fijos que no los movemos, que están cerca de alguna de estas tomas, yo creo que es lo más recomendable porque os va a quitar de problemas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que hay veces que
pues no sé si por pura decoración, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando hice este sensor de temperatura, mi novia decía que esa maceta tenía que estar ahí y el cable quedaba muy feo y que no se podía mover a otro sitio porque ahí es donde le daba luz. Pues oye, podéis utilizar otro tipo de opciones como pueden ser los power bank, o también hay proyectos con baterías recargables. Ahora mismo estoy investigando un poco este tema porque también veo por allí, aunque yo ya tengo alguna batería y la he hecho funcionar, pero bueno, se ve mucha información en internet diciendo que puede ser peligroso. Entonces, antes de hacer cualquier recomendación, estoy haciendo pruebas, informándome bien sobre el tema, pero bueno, también es importante que sepáis o que penséis el tipo de dispositivos que vais a utilizar y cómo las alimentáis. Explico. Si, por ejemplo, yo pongo un sensor de estos de humedad de las plantas y me quedo sin batería en el power bank o en la batería que le haya puesto, pues lo peor que me puede pasar es que no sepa si, hasta que lo cargue, no sepa si hay que regarla o no hay que regarla. Incluso me podría hacer una automatización que me avise. Pero ¿qué pasa? Que si estás utilizando esa placa para algo un poco más crítico, no sé, como una cerradura, un puente de estos que se utilizan con la cerradura Nuki o algo así, pues tú ahí no quieres que te deje colgado en ningún caso. Entonces yo ahí sí que recomendaría que se utilice siempre sí o sí un cable USB, ¿vale? Pero bueno, ya es un poco que evaluéis vuestras circunstancias, vuestras necesidades y vuestras preferencias, ¿vale? También sé que dentro de poquito va a haber por ahí un vídeo de otro compañero muy chulo sobre temas de baterías, así que estaremos atentos. Y la segunda pregunta también que se suele quedar para el final, pero también al final resulta muy obvia, es el tema de, vale, y ahora ya tengo la carcasa, ya lo tengo funcionando, está alimentada, ¿dónde meto yo esto? ¿No? Porque al final, tanto por, digamos, proteger los componentes que pueden ser delicados, como por un puro motivo estético, pues lo normal es que vayamos a querer meterla en algún sitio. ¿Y qué pasa? Que por lo general, como esto es algo tan personalizable, a nivel comercial, por decirlo de alguna manera, es decir, que vayas a una tienda y lo compres, no es fácil encontrar carcasas de estas para placas ESP, ¿vale? Y además que hay de muchos tipos y todo esto. Es verdad que podéis o bien descargar alguno de los modelos que hay en internet para impresoras 3D, hay un montón, y a partir de ahí, oye, pues si tenéis algún amigo, algún conocido o vosotros mismos tenéis impresora 3D o hay alguna tienda que os haga esas impresiones, lo que pasa que en estas tiendas, por lo que siempre me contáis, suelen salir un poco caro y al final te sale más caro el collar que el perro. Yo os puedo decir que en mis primeras experiencias hice un pequeño apaño con unas cajitas de plástico que se suelen vender en AliExpress para proyectos de electrónica y tal, que no están pensadas para esto, pero bueno, al final cuestan unos céntimos de distintas medidas y si no tenéis ninguna otra opción, pues bueno, no es mal recurso, teniendo en cuenta que esto probablemente le vais a tener que hacer más agujeros y bueno, pues la verdad es que tampoco es tan bonito. Yo la verdad que de hecho me compré la impresora 3D cuando empecé con Espijón porque tenía claro que yo lo que quería era hacer mis propios proyectos y claro, al final ahí ya la capacidad de personalización que te da pues es bastante importante, ¿no? De hecho, con esto, por ejemplo, que veis es un componente que es una pequeña pantallita y lleva dentro una SP8266. Entonces yo lo quería para mostrar el estado de algunos sensores y quería darle alguna forma así chula, pues me hice como si fuera un mini iPod. De estos que bueno, seguramente todos los que estamos aquí nos acordamos de ellos. Así que nada, para mí la opción más chula es crear tus propias carcasas, que las puedes hacer a medida y adaptadas a tu gusto, ¿vale? Y antes de terminar y de preguntaros dudas, comentarios, etcétera, quiero un poco ya terminar por dar mi opinión de cómo empezaría, o al menos cómo he empezado yo, ¿vale? Después
no sé, 2-3 meses, puedo decir, pienso que hacer proyectos con un Spihome es fácil, o sea, realmente es fácil, hay mucha documentación, muchos vídeos y hasta cierto punto llega a ser intuitivo, pero como todo, tiene una curva de aprendizaje. Probablemente todos ya habéis experimentado lo suficiente con Home Assistant como para saber a lo que me refiero, que cuando empiezas no sabes por dónde cacharrear, pero te vas acostumbrando y ya al final lo acabas conociendo todo. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es empezar con proyectos sencillos que solo utilicen la placa. Ya sabéis que tenéis, por ejemplo, lo del Expressense o el Proxy Bluetooth, sabiendo que, porque tú la utilices en ese caso para ese proyecto, no condiciona nada, lo puedes utilizar, acostumbrarte a cómo funciona y luego puedes realizar otros proyectos con esa misma placa, la puedes reutilizar, ¿vale? El siguiente paso para mí sería consultar proyectos que ya están hechos, que ya tienes unas instrucciones donde te dicen compra estos componentes, crea este esquema de conexiones, incluso, por ejemplo, en nuestro caso en Aguacate, incluso damos siempre una carcasa que va a medida para el proyecto y tal. Y al final, ¿qué te garantiza eso? Pues te garantiza que vas a tiro hecho y que el pringao que ha hecho las pruebas de ensayo y error y todo eso, y ha comprado componentes que no valían, pues ya habéis pasado esa fase, ¿vale? Pero bueno, al final, a medida que vayáis utilizando estos proyectos y pues imagínate, por ejemplo, la pantallita que hemos compartido en estos días, vais acostumbrando a modificar proyectos que ya están hechos, pues os empiezan a sonar las cosas, vais entrando en la web de Spihome, ya entendéis el lenguaje, pues al final esto lleva a que en 2-3 meses puedes crear tus propios dispositivos, te ves capaz de trastear la web y preguntar y crear tu propio dispositivo. Entonces, bueno, dicho esto, pues nada, ya sabéis que en Aguacate llevamos unos meses compartiendo todos los proyectos que se me ocurren. Tengo una lista eterna, así que si buscáis aquí en el buscador Spihome o en cualquiera de las entradas, pues vais a empezar a ver todos los proyectos que estoy haciendo, más los que me pedís. Luego también, como alguna nos ha recomendado el maestro Óscar, que ahora espero que tenga unas palabritas, también en la propia web de Spihome tenéis algunos ejemplos de proyectos, de cositas que ha ido haciendo la gente. Entonces, si vais pulsando aquí, pues os llevarán a sus instrucciones, ¿vale? También las podéis seguir. Y luego, pues os quiero recomendar 2 canales de YouTube que a mí personalmente, la verdad es que es el estilo que me gusta. Son desarrolladores, son creadores de proyectos y juegan mucho con este tipo de componentes de placas SP, te explican cómo se conectan, para qué sirven, etcétera. Y bueno, uno es La Choza Digital y otro es Proyectos Micropi. Así que no sé si tenemos por aquí algún representante. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿se escucha o no? Sí, te escuchamos. Vale. ¿Nos oye? Bueno. Sí, a vosotros lo escucho bien. Bueno, pues Miguel Ángel, soy de La Choza Digital, como ya he comentado. Y bueno, en general yo los proyectos que voy haciendo con Spihome son chorradas que se me ocurren. Encuentro cosas por mi casa y explico, digo, a ver, ¿cómo puedo explicar cómo puedes conectar un joystick y que tenga algún sentido? Como no tiene sentido, pues me invento alguna chorrada. Yo enseño chorradas que podéis hacer y que después podéis darle un poco la vuelta para que tenga sentido. También os enseño algunos proyectos más o menos útiles, como el de domotizar el termosolar, y otros no muy útiles, pero que mola un montón, como el de domotizar un sofá, que parece una chorrada, pero que cuando se active el rumba se sube el sofá para que barra debajo. Eso mola bastante, ¿eh? Después, ¿Cómo? A ver, ¿cómo es eso? Tengo un vídeo de domotizar un sofá, ¿vale? El sofá con el Spihome, abre y cierra. Entonces tengo puesta una automatización que cuando yo me voy de casa se activa el rumba y sube el sofá. Al levantar el sofá, el rumba puede pasar por debajo y limpiar a gusto. Ah, vale, porque tienes como una puertecita o algo así para esconder el rumba. No, el sofá, los botones del sofá lo he puesto para yo decirle subir sofá y el sofá se levanta y se sube.
Vale. En el modo siesta, dices modo siesta, entonces se sube el sofá entero, se pone en plan cama, te baja la persiana, baja el pico y a dormir tranquilico. Pues aprovecho esa opción, que normalmente es más cómodo darle al botón que decírselo, pero mola más poder decirlo. Y aprovecho esa opción para que cuando no estoy en casa y se activa el Roomba, pues además el sofá se suba para que pueda entrar por debajo, que tengo perro y tiene pelos de perro por ahí debajo, pues que lo barra también. Muy bien. Entonces, SP Home, para mí la principal cosa que tiene es que dispositivos que tienes por casa, que inicialmente parece que no puedes domotizarlo, porque no existe lo que tú quieres, o te sale muy caro hacer la conversión, SP Home te permite hacer lo que tú quieres, para que se adapte a tus necesidades y de forma sencilla y sobre todo barata. El último vídeo así de SP Home grande que hice fue el de la piscina. Pude por 40 euros domotizar mi piscina cuando me pedían cerca de 500 por la mitad, por prácticamente en la mitad de opciones. Ya te digo. Y, o sea, que además tiene más funciones, lo tienes en local, más barato. Sí, sobre todo, por ejemplo, del local, eso también es muy importante. Si tú vas a domotizar, no sé, una bombilla o un sensor de temperatura, tú te compras un sensor y dentro de 3 años la empresa se va a tomar por culo y pierdes la bombilla, bueno, pues son 6 euros. Te compras otra bombilla y ya está. Pero si es el aire acondicionado de todo de toda la planta y dentro de 3 años ya no te vale, eso ya duele más. Sin embargo, si le has metido tú un SP Home, en el peor de los casos, si te rompe la plaquita, te gastas 4 euros y te pones otra, que no tiene por qué romperse. Pero va a tener tu control total, va a tener independencia y todo eso. Entonces, para mí, SP Home no solo me permite hacer los inventos, sino dispositivos que ya hay, domotizarlos, sabiendo que van a funcionar siempre. Incluso si salen otras tecnologías, las placas SP Home, las últimas placas SP ya tienen Zigbee y FreeAd. Por tanto, a lo mejor dentro de 2 o 3 años, digo, bueno, pues las placas que tengo me gasto, no sé, ahí a lo bruto, 50 euros. Ahí, tasca, y me compro todas las placas que tengo nuevas, las cambio y ya las tengo todo por FreeAd, integrado en mi casa. Sí, Sin claro, embargo, porque probablemente el código sea el mismo, o sea, pasar de una placa a otra. Reflashear la otra y a lo mejor activar la opción de usar FreeAd y tira millas. Yo lo que veo muy práctico también es que puedes crear las propias automatizaciones, aunque sean sencillas, dentro del SP. Si pierdes la comunicación con el Wi-Fi, con Home Assistant, porque se cae o lo que sea, por ejemplo, una bombilla en un trastero y tal, da igual, porque sigue funcionando en la placa la automatización. Eso es bastante interesante. Sobre todo para cosas críticas. Yo eso lo tengo para el termo solar. O sea, mi termo, si no calienta el agua, si el agua está al día nublado y no se calienta el agua, con una resistencia, el SP Home lo activa para que caliente el agua. Pero claro, imagínate que se desconecta el Home Assistant y eso empieza a calentar, el agua ya va a 90 grados, sigue calentando y como he perdido la conexión wifi o lo que sea, sale el agua por todos lados. Sin embargo, como está funcionando en el propio SP Home, el SP Home cuando ve que esto se ha ido de madre, corta, aunque no le haya dicho nada de Home Assistant. Sí, las mini automatizaciones en el propio dispositivo es una cosa bastante interesante también. Buen punto de esto que no lo había comentado yo, por eso dije yo un poco en el taller de las automatizaciones, porque lo veo muy interesante y muy práctico. Ajá, totalmente. Y por traducirlo un poco por si alguien no lo está entendiendo, al final, digamos que nosotros hemos gestionado la instalación del firmware en la placa SP a través de Home Assistant, pero utilizando el complemento de SP Home. Es decir, que si en algún momento se rompe la conexión con Home Assistant, como dicen Javi y Miguel Ángel, eso va a seguir funcionando, ¿vale? Y de la misma manera, como dice, bueno, están comentando, en ese código que hemos programado antes no solo sirve simplemente para conectar un sensor o una pantalla o lo que sea, sino que también en ese código, en un paso un poco más avanzado, y quizás en algún momento hacemos un taller sobre eso, también ahí podemos meter código pues que gestione el contenido en una pantalla o que haga una serie de automatizaciones, por ejemplo, como en el caso de altavoz, que cuando le digas esto, páselo.
¿vale? Pero Un sí, ejemplo muy importante. sencillo, si me permite, sería el tema del riego. Tú vas a controlar con un SP el riego, lo pones para que abra la válvula, y en ese momento, después de abrir la válvula, el Home Assistant se cae, te explota, lo que sea. Se quedaría el agua Ujú. el grifo abierto y se te armaría la de Dios. Sin Mira, embargo, pues si lo curioso. controla el propio SP Home, da igual que se desconecte, él dice a los 5 minutos tengo que apagar, sí o sí. Curiosamente esto, ese preciso ejemplo, es una duda que alguna vez había salido por aquí en el grupo. No recuerdo quién, alguien preguntaba el tema de ¿qué hago con el riego si se queda sin internet y tal? Pues mira, y la verdad que yo no había caído en esto de controlarlo a través de Home, pero sí, es muy buena De solución. hecho, SP Home tiene un componente específico para riego, que tú le pones los tiempos y demás, y lo gestiona él. Yo, por ejemplo, la válvula que tengo tiene como una especie de una válvula Zigbee, pero tiene como una memoria propia donde tú le dices, como máximo tienes que estar abierto este tiempo. Por ejemplo, yo normalmente riego 3 minutos, pues le tengo puesto un máximo de 5. Si han pasado 5 minutos y Home Assistant no lo ha mandado cerrar, se cierra ella igualmente. Ajá. Pues mira, esto me lo apunto para trastearlo. Y oye, antes de que sigamos con la cháchara, que por cierto te quiero dar las gracias, Miguel Ángel, por estar aquí participando en el proyecto, bueno, y por el canal que tienes, que ya os digo que a mí me encanta, y que aunque tú creas que a veces la explicación es una chorrada, son muy ilustrativos para entender cómo funciona un componente o un sensor y que luego tú lo puedas aplicar en tus propios proyectos. Pero además también quiero aprovechar para reclamar a Óscar, que espero que nos esté escuchando, porque él muchas veces nos comparte tus vídeos, no sé si os conocéis. No, bueno, le conozco porque le sigo. Me gusta verle y la verdad es que, bueno, pues también es lo que yo me gusta leer mucho la documentación. Tengo que decir, perdona, Miguel Ángel, que Óscar es nuestro experto local en SP-Home y muchas otras cosas. Bueno, experto Al principio del vídeo. Experto tampoco, pero bueno, o sea, me gusta cacharrar y me gusta hacer las cositas que hacemos la gente que estamos aquí. Pero sí que es verdad que con el hecho he aprendido muchas cosas y me ha dado, por ejemplo, lo que hiciste de los pulsos con el limón y eso, yo ya lo había hecho anteriormente, que es que eso es que ese pejón es para tirarse hablando, yo me tiraría hablando, no sé, o sea, no pararía. Es que tienes unas opciones increíbles. Tienes, por ejemplo, con un SP32 hay 8 pines, quiero recordar que son pulsos, son un binary sensor, o sea, puede ser lo que sea. Y él tiene un vídeo que lo hizo con un limón. A mí eso no se me ocurrió. Yo lo que hice fue cartón por un lado, unas tiras de cartón, papel cinta aislante de esta de aluminio y plástico por debajo. Entonces, ya con eso me hice los botones. Entonces tú los conectas y luego ya eso te abre un montón de posibilidades de que si presionas durante más tiempo de tal, si presionas durante menos tiempo, si das un toque, si das 2, si das 3, todo eso ya te crean unas entidades, unas acciones que ya puedes hacer lo que sea. Entonces, La gente se basa en una idea parecida, por ejemplo, hacer un detector para ver si está acostado en la cama. Claro. Poner eso, como eso, Fíjate que fácil. esos sensores a la mínima, digamos que son unos pines que a la más mínimo cambio de conductividad son capaces de detectarlo. Entonces, por ejemplo, cuando tú tocas con el dedo el cable que está conectado, eso ya lo detecta y manda el pulso. Pues también si te tumbas y aprietas como la placa de metálica, como comenta Oscar, ya es suficiente para que salte el evento. Total, que entonces intuyo que en casa de Miguel Ángel tienes que tener cuidado donde te sientas, donde te sumas, ¿no? Porque entre el sofá y... Claro. Entre el perro que me detecta por un lado y lo que detecta en la casa, vamos, ahí no hay quien me robe. Muy bien. Bueno, sé que nos tiraríamos aquí hablando horas y horas encantados. Antes de cerrar el taller, quiero también preguntaros un poco a los demás. Bueno, ya entiendo que os habéis dado cuenta que la sorpresa que os decía era la participación de Miguel Ángel, a la que se agradezco de nuevo.
No sé si alguno de los compis que no ha hablado, si quiere comentar algo sobre el taller, si se ha quedado con alguna duda. Si Está quiere todo claro. dedicar unas palabras a Miguel Ángel. Hombre, más que dudas es más información, pero es lo que decimos, esto tendríamos que hacer un taller de 4 o 5 horas. Bueno, iremos atacando cosillas que nos interesen y oye, como vamos aprendiendo y vamos creando aquí vínculos en la comunidad, seguro que algunas cosillas chulas irán saliendo. Bueno, yo, si me permitís, quería saludaros, Tito, de nuevo, Óscar, Miguel Ángel, por supuesto, un placer de encontrarte por aquí también, aparte de ir siguiendo tus amenos vídeos. Saludaros a todos, desearos un buen veranito y bueno, poquito a poco vuelvo a estar en contacto, que llevaba un tiempo un poco desconectado. Te devuelvo el saludo, Vicens, que te echamos de menos y espero que todo vaya bien y estés aquí, como siempre, al pie del cañón. Bueno, y saludar también por mi parte a Miguel Ángel, que es un placer escucharlo, igual que a vosotros, y que nos ha hecho la tarde muy agradable. La verdad es que es un placer todos los vídeos que hace y todo, no me pierdo ninguno. Para mí es el maestro. Y nada más, daros un saludo a todos y hasta la próxima. Menos mal que no tengo la cámara porque entre el calor que hace y lo que estoy haciendo, pues me pongo rojo y no cumplo mi estilo. Bueno, mira, me alegro mucho que os haya gustado el taller y que os haya gustado la sorpresa de que esté aquí Miguel Ángel. Espero que esto sea el principio de una bonita amistad. Pues nada, chicos, por hoy lo dejamos aquí. Como siempre, daros las gracias por haber estado aquí en directo, los que lo vais a ver en diferido, los que no lo vais a ver porque ya sois unos maestros y en especial, en este caso, a Miguel Ángel por haberse unido a nosotros y haber estado aquí compartiendo este rato. Así que nada más, un abrazo y muchas gracias. Venga, un abrazo a todos. Gracias por el taller. Un saludo a todos. Adiós. Bien.